Dios Todopoderoso, tu palabra nos anima, nos exhorta, nos confronta también, mi Señor. Pero lo que sí es que tu palabra nunca nos deja igual a como estábamos antes, Señor. Padre, hoy te rogamos que dispongas nuestros corazones, nuestros sentidos, nuestro espíritu, mi Señor, para que tú nos guíes, para que tú nos llames la atención si tienes que hacerlo, Señor, para que tú nos instruyas, porque de seguro todos lo necesitamos, Señor, y para que tú nos guíes de acuerdo a tu propósito y de acuerdo a tu plan, Señor. No es coincidencia que estemos aquí hoy, sin importar con qué propósito o para qué vinimos. Te pedimos que se cumpla tu propósito, tu intención en la vida de cada uno de nosotros hoy, mi Señor, y que nos instruyas en este libro de Génesis, Señor. Ayúdanos a que la instrucción dada por ti a través de Pablo en Romanos, y que nuestro corazón no se conforme a las cosas de este mundo, sino que sea transformado por la renovación de nuestra mente, para que realmente seamos más como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Ayúdanos entonces, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando pues Génesis. Hoy es, si los números no me fallan, el cuarto de Génesis. Tuvimos una introducción, los primeros versículos, luego tuvimos cómo fuimos día por día en el orden cronológico, y la semana pasada vimos cómo el Señor pues ya creó al hombre, nos da el detalle en el capítulo 2, y cómo el Señor creó a la mujer también, la trajo al hombre como ese complemento, como esa ayuda idónea, ayuda necesaria para que el hombre pudiera cumplir su plan. Fue nada más que la institución del matrimonio, la primer boda organizada allí mismo por el Señor Jesús. Pero ahora en el capítulo, el Señor nuestro Dios, perdón, pero en el capítulo 3 nos vamos a encontrar con una situación bien grave. Y empieza desde la primera palabra de Génesis. Dice entonces, no sé si alguna traducción distinta, yo estoy utilizando la Reina Valera actualizada del 2015, no sé si alguna traducción distinta tiene una palabra distinta. Entonces, ¿verdad? Pero esa palabra da un tono de tiempo. El Señor formó al hombre y vio que era muy bueno. El Señor vio que no estaba bien que el hombre estuviera solo. El Señor formó a la mujer y se la dio al hombre. Entonces, pero ahí mismo, y es bien importante porque el Señor completó toda su creación, ya está listo el hombre con la mujer ahí al lado para que sojuzguen, como dice la tierra, para que administren bien, para que se multipliquen, para que repliquen lo que Dios ya ha hecho y administren la tierra. El Señor le ha encomendado al hombre y a la mujer la responsabilidad de que lo representen en su creación, y eso lo estuvimos viendo en la segunda de las enseñanzas de Génesis. Son ellos los representantes de Dios sobre su creación, en este caso sobre la tierra. El hombre fue el que le puso los nombres a todos los animales, y el nombre que el hombre le hubiera puesto, el Señor así lo dejó. Le dio esa gran responsabilidad. ¿Se imaginan si el Señor les pidiera a ustedes una tarea y les dijera: "Ay, necesito que hagas algo por mí"? ¿Qué tan responsables serían ustedes ante ese encomendado? Hey, tengo una misión bien importante para ti, te la voy a encomendar. ¿Cómo se sentirían ustedes acerca de eso? Por supuesto, no es algo solo del Nuevo Testamento. Sabemos que en el Nuevo Testamento, y hoy vamos a ver un poquitico del paralelo, Jesús le encomienda a sus seguidores: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Hay un encomendado, hay una misión, hay una responsabilidad. Pero si tiene responsabilidad, con toda seguridad va a tener algún grado de dificultad, va a tener algún grado de dedicación, de trabajo, de esfuerzo. Y si se trata de algo espiritual, y si se trata de algo de Dios, pues sabemos, cuando vimos también la primera enseñanza de Génesis, que ya en la tierra había alguien, y era ese ángel caído, era ese ángel que no quiso obedecer completamente a Dios, y por tal motivo fue arrojado a la tierra. Y entonces, lo primero que hace cuando el Señor ya organiza su plan, cuando el Señor dentro de su misión le da esa responsabilidad al hombre y a la mujer de que lo representen y de que repliquen la creación de Dios por toda la tierra, entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? Y antes de seguir avanzando,
Si se acuerdan, los que vinieron la semana pasada, en el capítulo 2 se utiliza mucho el Señor Dios. Y les expliqué cómo quería decir el Señor Dios. Y es el nombre de Dios en toda su majestad, bien fortalecido, cercanía, creador, pero cercano y todopoderoso. Incluso el capítulo 3 empieza de todos los animales del campo que el Señor Dios había dicho a la mujer. En el capítulo 2, si no estoy mal, fueron 9 veces que se dijo el Señor Dios. Y aquí el enemigo les dice en ese versículo, ¿de veras Dios les ha dicho esto? Ya le bajó el Señor Dios. Y es algo que tienes que tener muy clave. El enemigo o Satanás no tiene ningún problema con la religiosidad. Ok, llámenle pues Dios. Pero sí tiene un problema con una relación de sometimiento a Dios como suma autoridad. Satanás no tiene problema con ve a la iglesia, ten tu Biblia, si quieres da algo, ok, ve. Pero no te me vas a volver ahora fanático, no te me vas a volver ahora de a toda hora, ya, cógela suave, tranquilo. Eso es de lo primero que vemos del enemigo aquí. Él no removió Dios, removió el Señor Dios. Le removió aún en su nombre toda la autoridad y soberanía que solo a él le corresponde. Y trátenlo de Dios nomás. Dios no les dijo esto. Y por eso el ser religioso es una de las cosas es uno de los obstáculos más grandes que tiene una persona para realmente relacionarse con Dios. Supuestamente la religión es el hombre tratando de alcanzar a Dios, pero cuando hablamos de relación con Dios, es Dios quien alcanza al hombre. Y la religión muchas veces es la que se encarga de mantenernos alejados de Dios, y de eso son culpables en sí todas las religiones. Desde que haya un hombre por ahí involucrado, normalmente nosotros le mezclamos al mensaje claro de la palabra y sencillo, y es de lo primero que escoge hacer el enemigo. Pero ven acá, tú dices que la palabra de Dios dice esto, ¿verdad? ¿No será que la palabra de Dios dice más bien esta otra cosa? ¿Has escuchado eso? Es una prédica contraria al mensaje claro, simple y sencillo del Señor. Sí, el Señor sí había dicho eso, y el Señor es el de toda autoridad, pero este enemigo aquí dice, ¿y Dios sí les dijo esto? Remueve esa soberanía absoluta y total de Dios. Entonces, al hacer esto, la mujer responde en el versículo 2: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios. Tampoco dijo ya el Señor Dios, sino Dios. Ya puso Dios en los términos de la serpiente. No hagas a Dios lo más grande en tu vida. Normalmente, y muy posiblemente algunos de ustedes lo han enfrentado, cuando llegan a Cristo y cuando empiezan a poner a Dios como prioridad en sus vidas, el mundo les responde, ya. No te vuelvas fanático, a toda hora con eso. Mira que entonces este ya no dice groserías porque va a la iglesia. Ahora que no hace esto porque va a la iglesia. Ya no te vuelvas así. Y desafortunadamente algunas religiones le mezclan, es que no puedes comer esto porque es pecado, no te puedes vestir así porque es pecado, no puedes hacer tal cosa que porque es pecado. Y entonces más sirve para que el mundo haga bulla. Mira, este sí es fanático y que no puede tomar tinto que porque es pecado. ¿Saben que los mormones dicen eso? De acuerdo a los mormones dicen eso. Y si te fijas con algunas de las otras sectas, entonces te dicen que la mujer no puede tener la falda más arriba de la rodilla, o que no se puede maquillar, o que no se puede poner pantalones. Y así un montón de cosas que lo que causan es una confusión, y lo que causan es, al no conocer el verdadero mensaje, causan que la persona se aleje de Dios. No coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Esa es la respuesta de Eva. O sea que Eva está respondiendo con una información que no recibió ella directamente, pero que evidentemente el hombre se la comunicó a ella. Del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. El Señor, ya habíamos leído antes que el Señor le había dicho esto a Adán, porque el día que lo hagas de seguro morirás. Y más adelante vamos a ver específicamente eso qué quiere decir. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán.
es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. En esta sí que es pura prédica moderna. Vamos a tergiversar el mensaje de la palabra, el verdadero y sencillo y simple y directo mensaje de Dios. Vamos a revolcarlo, vamos a cambiarlo, vamos a hacer algo distinto. El enemigo distorsiona primero la imagen de Dios, de soberanía absoluta, de que Él es Dios y no nosotros ni nada más, y que Él es la suma autoridad, de que Él es el soberano, de que Él es el todopoderoso. El enemigo baja esa imagen tremendamente para ellos primero, y luego distorsiona el mensaje, distorsiona las palabras de Dios. Y si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, pues tienes que tener con toda seguridad que el enemigo va a tratar de distorsionar la palabra de Dios. Y aquí el enemigo es tan atrevido que trata de hacer ver a Dios como un egoísta, que no desea lo bueno para su creación. No es cierto. No es verdad que ciertamente morirán. Más bien, Dios es un mentiroso, está diciendo Satanás. Lo que dice Dios no es verdad, y cuando alguien dice algo que no es verdad, es un mentiroso. Y esto es lo que Satanás está diciendo de Dios, que Dios es un mentiroso. Bueno, hoy en día sabemos que el único mentiroso es él, Satanás. Pero dice, lo que pasa es que él sabe que cuando ustedes hagan esto, los ojos de ustedes serán abiertos. Y luego viene el apelar a la ambición, al egocentrismo, a la arrogancia del ser humano. Y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ya y si ya pareciera que fuera muchísima tentación para esta mujer. Entonces, versículo 6, la mujer vio que el árbol era bueno. ¿Se dieron cuenta? La mujer vio que el árbol era bueno para comer. Y normalmente asocian esto con una fruta de manzana, y no sabemos si era una manzana o no. Que era atractivo a la vista, nuevamente vista, y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Se dan cuenta cómo no solo la tentación que el enemigo dio, pero luego hay un elemento en la carne de la mujer. Ella vio que el fruto era agradable, que se veía rico, que se veía bueno, que era atractivo, que llamaba la atención. Ese sentido que el Señor nos dio, con el cual nos maravillamos de ver amaneceres, atardeceres, lluvia, sol hermoso, nubes, montañas, y maravillarnos, que nos permite admirar la hermosura de la creación. También ese sentido nos puede llevar a desear algo que no debemos hacer, como en el caso de ella, algo que no debemos tener. Era atractivo a la vista, pero sobre todo era codiciable para alcanzar sabiduría. Seremos como Dios, o sea que yo podré decidir por mí misma, yo podré hacer mis propios planes, yo podré determinar mi propia ruta, yo podría hacer lo mío. ¿Se acuerdan que eso fue lo que causó la caída precisamente de ese Satanás? Yo subiré a lo alto, yo me haré un lugar, yo, y es por eso que es arrojado precisamente de la presencia de Dios. Arrogancia, codicia, alcanzar sabiduría, ser como Dios. Y saben que para aún el cristiano, irónicamente, no debiera ser así. Es precisamente el ceder a la voluntad del Padre una de las cosas más difíciles. La obediencia, como el pastor Joe predicaba el fin de semana, el obedecer lo que Dios tiene para nosotros es una de las cosas más difíciles, porque yo quiero estar en control de mi situación, de mi vida, y eso de obedecerle a Dios y la palabra de Dios. Creo que la palabra de Dios es cierta cuando dice que Jesús murió en la cruz, pagó por mis pecados y me da salvación y tengo vida eterna. Pero ese creer que Dios dice, la palabra dice que Dios odia la mentira, pero es que todo el mundo miente. Pero y decir que Dios odia la mente, no le gusta la mente lujuriosa, pero es que... Y es selectivo a veces lo que queremos hacer, y entonces nos entronamos en la posición de decir, ciertamente Dios dijo esto, o tal vez no es eso lo que Él quería decir realmente. Es algo bien peligroso para cada uno de nosotros. ¿Qué tanto cada uno de nosotros hace esto en el diario vivir? Ok, sí, el Señor dijo esto y está bien, estoy de acuerdo, pero el Señor dice esto otro y mejor me hago el loco, o no lo hago porque nadie es perfecto. ¿Qué tanto
cada uno de nosotros en el diario vivir es tan culpable como Eva acerca de rechazar parte de la palabra de Dios. Porque obviamente aquí hay algo de obediencia, pero no hay obediencia completa. Obediencia incompleta es desobediencia. Y entonces, ¿qué pasó al ver lo que se veía bien, al ser atractivo, al anhelar esa sabiduría, al haberse removido la imagen del Dios Todopoderoso? Tomó pues de su fruto y comió. Y acuérdense que la semana pasada aclaré que no sé en qué momento, por tergiversar el mensaje, se ve que el pecado original fue relaciones sexuales. Y no era así. Ese fruto era un fruto de sabiduría, saber el bien y el mal. Dios les había ordenado a ellos que procrearan, que se reprodujeran. Y el sexo es un regalo de Dios para el hombre y la mujer dentro de la santidad del matrimonio. Entonces no tenía nada que ver con eso, pero por ahí en algún momento alguien lo tergiversó. Lo vuelvo a repetir por si acaso. Tomó pues de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y esa parte ahí es importante, porque él estaba con ella. Y Adán fue el que recibió las instrucciones directamente de parte de Dios. Adán fue el que fue preparado, instruido para que cumpliera las cosas. Y a veces se pone como que Eva estaba sola y luego se fue a buscar por allá a Adán y le llevó un pedacito de la manzana o el fruto que haya sido. No, Adán estaba ahí con ella. Y esto es importante, y esta es la parte en donde las mujeres dicen sí, dale, y los hombres no entremos en detalle en esto. El hombre estaba presente de cuerpo, pero no presente ni mentalmente ni espiritualmente. Estaba allí presente, pero inservible. La mujer está teniendo este intercambio con Satanás, y el hombre está ahí, de pronto todavía maravillado con la belleza de la mujer, de pronto embobado con ella. No sé en qué estaba pensando, pero algo sí sé que no estaba pensando. No reconoció que su esposa, su mujer, está teniendo este intercambio con alguien con quien no debiera tenerlo. Y que si aún le permitió que tuviera ese intercambio y no intervino para protegerla, debió, antes de que ella tomara ese fruto, decir: no, un momentico, mi amor, tú no tienes nada que estar hablando con esta bestia. Quitémonos de aquí. No lo hace. Pero es peor todavía, porque ella come y le da a él, y él dijo: sí, mi amor, y comió manzana. Entonces, hombres, si tengan claro, y si los hombres son estudiosos, tomen nota. Hay veces que está bien no escuchar a tu esposa. Este momento no era para haber escuchado a la esposa. Más adelante el Señor le va a decir: porque escuchaste a tu esposa. Ahora, espero que hayan anotado bien, hay veces que no está bien escuchar a la esposa. En la mayoría de las otras hay que escucharlas, porque para eso el Señor le dio a uno una ayuda idónea, inteligente, capaz, preparada, que lo complemente y que lo ayuda a uno. Eva fue engañada, pero Adán tomó el fruto por su propia voluntad. Eva fue la que tuvo el intercambio, fue la que perdió de vista quién es Dios, fue la que se dejó tentar y la que dejó que sus sentidos, su pensamiento y su ambición la hicieran caer. Pero el tonto de Adán recibió de una. Él ni siquiera participó en este intercambio. Él sabía que no debía hacerlo y sin embargo lo hizo. Y hombres, por eso digo, es porque al hombre se le encomendó el bienestar espiritual de la familia y de la iglesia. Y él obviamente no cumplió para nada su trabajo. Ese es el primer caso de una pastora en la historia de la iglesia. No, mentiras, no es. Pero sí era él el que debía haber tomado esas decisiones. Y entonces, ¿qué pasó en el versículo 7? Y fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, nuevamente vuelve a ser el Señor Dios, que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú?
Entonces, el Señor Dios, ¿te das cuenta que es un detalle importante? Es en autoridad por el Señor. Y obviamente el Señor no pregunta porque el Señor no sabe, no está preguntando porque realmente no sabe dónde está Adán. Dios es omnisciente, sabe todo. Ese dónde estás tú es, hey, como cuando uno le dice al hijo que uno sabe que está escondido detrás del sofá porque acaba de romper una matera. A ver, ¿dónde estás? Yo sé que estás ahí. Lo que estoy diciendo es, revélate, sal de ese punto escondido que estás haciendo. Y es interesante que fíjense que no dijo Adán y Eva, ¿dónde están? Sino que dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Y le preguntó Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? El Señor nuestro Dios confronta a quien Él le dio la responsabilidad y las instrucciones para que cumpliera, a Adán. ¿Dónde estás? ¿Por qué estás así? ¿Quién te dijo esto? ¿Acaso hiciste esto? Lo que yo te dije que no hicieras. El hombre es llamado a que responda por lo que a él se le encomendó, la misión que a él se le dio. Y como todo hombre, responde. La mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. El hombre inmediatamente quiere mover la responsabilidad a otra persona. ¿Y a quién echarle el pato? A la ayuda idónea, ahí mismo, para eso es. Y dice que la culpa es de ella. Y yo sé que a las mujeres esa parte les encanta, pero lo que pasa es que el próximo versículo, entonces el Señor le dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Y la mujer, como toda mujer, le responde, la serpiente me engañó y comí. Y la mujer también le echa el pato a otra persona. No se rían mucho, muchachas. El hombre no asume la responsabilidad y le echa la culpa a la mujer, pero la mujer tampoco asume responsabilidad de su falla y le echa la culpa a la serpiente. En términos de hoy en día dirían, el diablo me hizo hacerlo, el diablo me empujó a hacerlo. Ninguno de los dos se comporta a la altura, al menos a reconocer sus errores. Y saben, eso hasta hoy en día es característica humana, porque a cuántos de nosotros nos queda fácil reconocer nuestros errores y aceptar nuestras fallas, y mucho más si nos confronta, oye, ven acá, ¿qué fue lo que tú hiciste? Es que tal, y yo dije, y me pareció que, y fue otro. Y siempre buscamos que la responsabilidad esté en otra persona en vez de nosotros asumir la responsabilidad con carácter, con denuedo. La mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, ¿por qué hiciste esto? Porque hiciste esto. A ella se no le va a preguntar. Él bien sabe quién es la serpiente, bien sabe las trampas y lo mal que es. Y le dice, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Y allí en ese versículo, allí en esa sección entre el versículo 14 y 15 encontramos la primera señal del Mesías por venir. Porque el Señor le dice, pondré enemistad entre ti, y una traducción más antigua dice, entre tu simiente, entre tu semilla y la simiente o la semilla de la mujer. Pero normalmente es el hombre biológicamente el que aporta la simiente, la semilla. Pero en este caso se habla la simiente de la mujer y su descendencia. Y dice, y este te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Jesús es llamado el Hijo del Hombre porque es 100% hombre. Y a través de María nace como un niño común y corriente, crece y se hace un hombre, y como hombre muere. Esa es la semilla, la simiente de la mujer. Pero como 100% Dios, que es Jesús, es Dios, el Padre de Jesús. Y cuando se habla de que tú lo herirás en el talón, es sí, le podrás
lastimar como es Jesús lastimado en la cruz, grotescamente y horriblemente, pero Él pisoteará tu cabeza y la victoria final será obtenida por Jesús. Esos dos versículos son la primera parte en donde vemos esa proyección del Mesías por venir, y en donde este problema ganado por Adán, por el hombre, el primer Adán, va a ser resuelto por Jesús. Más adelante veremos que la palabra de hecho se refiere a Jesús como el postrero Adán. Y entonces le dice a la mujer, después de que le dice a la serpiente, en el versículo 16, a la mujer dijo: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Una traducción más moderna dice: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Me gusta esa traducción, porque es lo que pasa. Las mujeres, la mayoría de ustedes, no las de esta iglesia, pero las de por fuera de la iglesia, les encanta la parte del control. Y quieren y sienten la necesidad de esa, pero de alguna manera entonces el hombre, y él se enseñoreará de ti, pero en tu deseo va a ser ese de querer tomar la autoridad. Algunos disputan la palabra porque esa palabra es más acerca de deseo, y va a ser como el necesito esa protección, esa satisfacción, lo que el hombre provee, y como que por eso mismo entonces el hombre se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer. Si ven, algunas de ustedes, cuando yo dije, hay veces hombres que no está bien que escuchen a sus mujeres, ya algunas de ustedes estaban bravas conmigo, pero ahí lo dice: porque obedeciste la voz de tu mujer. Ahora, nuevamente no se equivoquen, es obedecer la voz de la mujer antes de haber escuchado la voz de Dios. Dios le había dicho: no coman de esto. Y ahora escuchó lo que la mujer le compartió, escuchó la voz del enemigo y el hombre cumplió con eso. Es porque el hombre no debe haber escuchado la voz de absolutamente nadie más, primero la voz de Dios en su vida. Que mis amigos separados dicen que es mejor que me separe. Que mis amigos borrachos dicen que nos vamos a beber. Que mis amigos mujeriegos dicen que es mejor que nos vayamos con otras viejas. Tú escucha a Dios, no a los demás. Siempre vamos a tener consecuencias, tanto hombres como mujeres, cuando escuchamos más a alguien más por encima de Dios. A quien tenemos que escuchar primero es al creador de nosotros, a quien nos rescató, al quien tiene un plan para nosotros, y no a los demás. ¿Se acuerdan cuando eran adolescentes y hacían un poco de cosas que no necesariamente les gustaban, pero era para ser aceptado en los grupos de adolescentes? ¿Se acuerdan los años de universidad o en esos años de jóvenes adultos cuando hicieron también un pocotón de cosas para sentirse bien y que encajaban en algún grupo de personas? ¿Y se acuerdan cuando hoy todavía trabajan o viven en ciertos sitios o hacen ciertas cosas simplemente para aparentarles a los demás? ¿Qué tal les ha ido con eso? ¿Se sienten llenos, satisfechos? A la verdad se siente uno vacío. ¿Cuáles son los verdaderos amigos? No es sino que estén en una necesidad bien grande y todo eso. Pero el que sí nunca falla es el Señor. Es a Él a quien tenemos que escuchar. Él tiene en su corazón el mejor propósito y el mejor plan para nosotros. Los demás no lo tienen por nosotros. Porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comas de él. Sea maldita la tierra por tu causa, por culpa del hombre, que fue a quien Dios le dio la autoridad y la responsabilidad de cuidarla. Por culpa tuya, no le dijo por culpa de Eva, por culpa tuya será maldita la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó el nombre de su mujer Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo: he aquí, paro ahí antes de que se me pase explicar esta parte de aquí. ¿Se acuerdan que vimos antes cómo la había llamado antes? Varona. Y vimos que en hebreo hombre es Ish y mujer era Isha. Viene de mí, ya que Isha ni que nada. Eva, madre de todos los seres. Ya yo le voy a quitar mi nombre a esta mejor.
porque realmente la que anduvo con responsabilidad, la que demostró responsabilidad fue ella y no el hombre. Ahora, aprovecho para compartir una cosa con ustedes. Muchas veces, algunos de hecho me preguntan, y ahorita por eso mencioné el tema de las pastoras, dicen, hey, ¿y en Calvary ustedes ordenan pastoras? Y la respuesta es no. No pensamos que es pecado ni nada de eso si otros lo hacen, pero lo que sí vemos es que en la Biblia, de principio a fin, la responsabilidad del bienestar espiritual del hogar y de una comunidad es dada por Dios al hombre. Acompáñame a la primera de Timoteo, capítulo 2, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2. Por si acaso Timoteo está en el Nuevo Testamento. Y como es la primera de Timoteo, está antes de la segunda de Timoteo, para que la encuentren más fácil. Y el capítulo 2. Yo voy a leerles en la versión que es la Nueva Traducción Viviente. Aquí Pablo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Aquí Pablo está instruyendo a Timoteo, que es un joven pastor, dándole instrucciones de la iglesia y acerca de cómo estructurar y organizar la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, les leo una Nueva Traducción Viviente, dice: las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que le enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Silencio total, ahí sí ya. ¿Cómo así? ¿Dónde dice eso? A ver, yo veo eso, no puede ser en la Biblia. Eso es lo bueno que ustedes tengan la Biblia allí, aunque esta versión sea más moderna y lea, el sentido es el mismo. De hecho, en el versículo 12, cuando dice: yo no les permito a las mujeres que le enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, otra traducción dice: o enseñen a los hombres ni usurpen su autoridad. Pablo viene diciendo: hey, ustedes organicen bien esto porque las mujeres deben aprender, y estamos hablando de la iglesia. Esto no tiene nada que ver con que vayan al colegio, a la universidad, a Harvard, a la NASA, se especialicen. Hay mujeres recontratesas, súper inteligentes, capaces, echadas para adelante, tremendas. Esto es autoridad espiritual. Entonces, acerca de estar en la sinagoga, acerca de escuchar el mensaje, Pablo está diciendo: hey, ustedes estén ahí, escuchen el mensaje. No les permito espiritualmente que le enseñen a otros hombres en público, o sea, en una prédica, porque sabemos de Aquila y Priscila, era una pareja, y Priscila fue una mujer que cumplió un papel muy importante en mentorear a algunos de estos jóvenes predicadores, sobre todo uno muy notable en la Biblia. ¿Saben quién es? ¿Quién? Apolos. Apolos es uno que Priscila lo escucha y está dando un mensaje, y luego aparte lo conoce: oye, ven para acá un momentico, y vamos a hablar unas cosas aquí que parece que están fuera de lo que tú estás predicando. Y no fue eventualmente una sola cosa, sino que como que fueron varias cosas en donde lo aconsejaron, pero no en público. Entonces esto tiene que ver con bienestar espiritual y en público. No que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Y luego viene una explicación: pues Dios primero creó a Adán. Y ese pues Dios primero creó a Adán es porque viene inmediatamente después de esto. Y luego hizo a Eva. No fue Adán el engañado. Adán escogió en su propia voluntad, pero él no fue engañado. La engañada fue Eva por Satanás, y fue la consecuencia del pecado. Entonces no es que le está echando la culpa a Eva exclusiva o necesariamente, pero lo que sí está diciendo es que la mujer es más susceptible a caer por sus emociones. Ella vio el fruto y le pareció que era atractivo, y la mujer se lleva mucho más de emociones que un hombre. Así es como Dios nos hizo. Es por eso que creemos que Dios le dio la responsabilidad al hombre de ser el responsable espiritual de la iglesia, de la familia, de la comunidad, y a la que la esposa le ayude. Entonces, por esa razón, dentro del movimiento de Calvary no se ordenan mujeres. Y en la Biblia en ninguna parte, Antiguo o Nuevo Testamento, vemos a ninguna mujer como la responsable espiritual en autoridad de ningún grupo. Y hay veces alguien dice, por si acaso: Débora, que es una jueza del libro de Jueces. Sí, era una líder gubernamental de un sitio.
por supuesto, una mujer presidente, una mujer en cualquier otra responsabilidad o capacidad que lo quiera hacer, absolutamente. Pero en la parte espiritual, Dios escogió darle esa responsabilidad, no porque sea el más capaz o el mejor, sino porque a Dios le place. Así como de pronto tu jefe es tu jefe, así tú seas más inteligente o más capaz que tu jefe. Alguien le dio esa responsabilidad a tu jefe. No puedes decir, es que yo tengo más estudios, yo tengo más capacidad. Bueno, ¿quieres el puesto o no? No, sí. Y está bien que él sea el jefe. El Señor le encargó esta responsabilidad y se nota desde el momento en que el Señor no confronta a Eva con esto, sino que confronta a Adán. ¿A dónde estás tú? Porque no hiciste lo que yo te dije, por eso viene esa responsabilidad. Entonces, ¿a dónde íbamos? Versículo 20 de Génesis, volviendo atrás. Génesis capítulo 3, versículo 20. El hombre llamó el nombre de su mujer Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Y es la primer parte en la Biblia en donde vemos el derramamiento de sangre para que haya cubrimiento del pecado del hombre. Pieles de animales, obviamente requería derramamiento de sangre de estos animales, y simbólicamente ellos son cubiertos por estas pieles. Bien sabemos que más adelante vendrá todo el sistema sacrificial de sacrificar animales en reposición por el pecado del hombre, y eventualmente veremos a Jesús derramar su propia sangre para quitar el pecado del mundo y el pecado de ustedes y el mío. Pero esta es la primera vez en donde vemos ese símbolo allí aplicado. Y el Señor Dios dijo: he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Nuevamente el tema de la Trinidad. Un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. La mayoría de estudiosos explican esto, y si estabas aquí la semana pasada lo escuchaste. Estaban el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. Y lo que se entiende cuando dice aquí que el Señor diga: no vais a que cojan y también coman de ese fruto, y entonces se mantengan vivos por siempre, y se mantengan vivos por siempre en su pecado. Entonces vamos a sacarlos de aquí para que no alcancen ese fruto, y de este árbol que da vida y vida eterna no lo alcancen en la condición en la que está. Les conviene más llegar a morir, pero poder tener esa oportunidad de vida eterna cuando sean perdonados. Acompáñeme a la Primera de Corintios capítulo 15, por favor. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo va a ser el 45. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Antes de leerlo, si llegan allí, le ponen un dedito, una marca ahí, me esperan un segundo porque les voy a leer el versículo 23 de Génesis 3, con ustedes estando en el 1 Corintios 15. Y el Señor Dios los arrojó del jardín de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín de Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Esas son las consecuencias del pecado. Separación eterna de Dios. A él se le había dicho que si comen de ese fruto, seguramente, o sea, con toda seguridad van a morir. Pero no murieron físicamente. En la Biblia, en su mayoría, esa muerte es la muerte espiritual, separación eterna de Dios. Ellos siguen viviendo en su humanidad físicamente, pero son arrojados de la presencia. Sí se pasaron el detalle de que después de que comieron, el Señor se paseaba por el jardín con la brisa del día. ¿Se imaginan no estar habitando en la presencia de Dios ahí? Ellos disfrutaban de la presencia de Dios. La consecuencia de su pecado es separación eterna de Dios. Son arrojados de ahí. Y les hablé hace un momentico de esos versículos que nos demuestran, nos dan la primera miradita acerca de ese Mesías que está por venir, que vendría en algún momento, que ya vino, sabemos. Y aquí en la Primera de Corintios capítulo 15 nos explica un poquitico esto del primer Adán y el segundo Adán, versículo 45. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal.
El segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así son también los terrenales. Y como es el celestial, así son también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Es Pablo explicando a la iglesia en Corinto: sí, por el pecado de Adán, como hombre terrenal, nosotros estamos apartados de la presencia de Dios. Todos somos pecadores. No es que nació bebecito, entonces es inocente, y si lo bautizo de bebecito y se llega a morir, entonces muere libre de pecado. No, todos estamos condenados porque en ese primer Adán, en ese primer hombre terrenal, en nuestra humanidad, estamos condenados. Tenemos una maldición en nosotros. Y de pronto tú puedes decir: pero qué injusticia, por culpa de Adán, ¿cómo voy a estar yo castigado y de cargar este precio? Pero precisamente por eso Dios, en su infinita soberanía y generosidad, también por Jesús todos podemos ser salvos. Así como por ese primer Adán estoy condenado, por el postrer Adán, Jesús, que es hijo de hombre pero hijo de Dios, gracias a él podemos ser nosotros salvos. Ahora Romanos capítulo 5, un poquitico más en esta parte de Adán y Cristo. Estaban en Primera de Corintios, entonces se devuelven unas paginitas para Romanos capítulo 5, versículo 12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores, culpables con Adán. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Aquí está explicando más acerca de ese primer Adán y el postrer Adán. Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio a la verdad surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, cuánto más reinará en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo. Así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de Cristo, de Él. Entonces, sí, por esta caída estamos condenados, pero por ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, por ese sacrificio de su amor, somos salvos. Si realmente obedecemos, si realmente le seguimos a Él. La segunda de Corintios en el capítulo 5 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, en Cristo somos justificados, recibimos la gracia, somos una nueva criatura, somos nuevos creyentes. ¿Saben? El Antiguo Testamento, dice la palabra en Génesis capítulo 5 versículo 1, dice que el Antiguo Testamento es el libro de las generaciones o los descendientes de Adán. Y el Antiguo Testamento termina en Malaquías capítulo 4 versículo 16 hablando de maldición. Y el Nuevo Testamento, dice Mateo 1, que es el libro de los descendientes de Jesús, y termina
en Apocalipsis diciendo que ya no hay más maldición. Este mensaje nos muestra a nosotros la base de la fortaleza y la gran esperanza que podemos tener en Cristo. Oh, sí, qué tragedia que hace tanto tiempo el hombre escogiera desobedecer, se hubiera dejado tentar, se hubiera llevado a dejar por sus sentidos y se alejara de Dios. Pero inmediatamente nos da esa luz que proyecta y que a través de los años hoy podemos ver y decir: pero qué maravilla que Jesús, el hombre, el Hijo de Dios, se entregara por nosotros para rescatarnos, para darnos vida eterna, para darnos esperanza. Y nosotros al menos tenemos el chance de decir: hey, yo no voy a hacer lo mismo que hizo Adán, no voy a cometer el mismo error de Eva, ya yo sé las consecuencias de eso y Cristo pagó el precio por mí, entonces ahora voy a hacer lo que no hicieron Adán y Eva, y voy a obedecer. Y el Señor dice, me da las pautas para cómo vivir. Hay cantidades de cosas. Toda la gente dice: pero ¿y entonces para qué puso el Señor ese árbol del bien y el mal? Y se les olvida de que puedes comer de todos los árboles que quieras. Sí, pero ¿para qué puso el Señor ese árbol ahí? Ay, precisamente para ver si sos capaz de obedecer o no. Ay, pero el Señor, ¿para qué me manda tentación? No, el Señor te dijo: y para eso tienes a tu esposo, para eso tienes a tu esposa, para eso tienes lo tuyo, para eso tienes esto. No te andes preocupando por lo de los demás. No dejes que lo de los demás o lo de otros, o lo que se ve agradable o lo que se ve llamativo o lo que se ve tentador para ti, o la ambición de ser más como Dios o como otras personas, te saquen del camino que Dios tiene para ti. A veces pierden de vista todo lo que Dios había dado, pensando en lo que Dios no les había dado, les había dicho: y no hagas esto. Porque hay veces nos queremos enfocar en lo que Dios no me permite, en vez de enfocarme en toda la libertad que Dios me da. Dejemos de poner nuestros ojos en lo que no tenemos. Demos gracias por lo que sí tenemos. Seamos buenos administradores, útiles con lo que el Señor nos ha dado. Él inmediatamente tenía su plan en acción para rescatarnos, para redimirnos. Pero también ese plan es para que nosotros podamos entonces acercarnos al trono de gracia y vivamos en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, adorando al Señor, viviendo de acuerdo a su plan. Es como vivir en la presencia de Dios, al menos mientras estamos acá. Y es prepararnos para estar en la presencia de Dios y honrarlo realmente allá. Pero no sigamos viviendo aquí como si Dios no estuviera en ningún lado por aquí cerca, porque eso nos va a llevar a vivir en vergüenza delante de Dios, como que estuviéramos desnudos, como que mejor me escondo, como que mejor ni voy a la iglesia, mejor ni voy allá porque yo soy pecador, soy malo. Hey, Señor, si tú me has dado tu palabra y me has mostrado cómo vivir, pues voy a obedecerlo, voy a seguir esas instrucciones. Y aunque por ahí me tropezaré y me caeré, Señor, en ti va a estar mi confianza, en ti va a estar mi seguridad. Y pues Dios, yo me voy a mantener ahí en tu trono, dedicado a ti. Ese es el mensaje que desde Génesis el Señor nos viene llevando por toda la palabra de Dios. Pero este capítulo 3 cierra con una luz de esperanza. El 4, Caín y Abel, nos va a abrir en el legado de las malas decisiones. Oremos hoy, no solo para terminar nuestro servicio y para cantar la última canción diciendo que puedo venir a su trono y de que yo sé que tú lo hiciste antes y lo harás nuevamente, y que de que creo en ti y en ti está mi confianza, sino oremos en que podamos vivir en obediencia al Señor, en dedicación al Señor. De que podemos ser santos, apartados para Dios, sí podemos ser apartados para Dios. Perfectos, aquí no, pero apartados para Dios, sí podemos ser. Acompáñenme en oración. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Tú eres el único, el verdadero, el todopoderoso Dios. En ti está nuestra confianza y nuestra seguridad, mi Señor. Ayúdanos, Dios, a no dejarnos llevar de nuestros sentidos, Padre, de nuestra ambición, de nuestra arrogancia. Señor, ayúdanos a no convertirnos en nuestro propio Dios y de esa manera en nuestro propio peor enemigo. Ayúdanos, Padre, a vivir en humildad, sabiendo que como hijos e hijas tuyas que nos has hecho a través de Cristo, podemos venir al trono de gracia confiados, con seguridad, recordando que tú eres digno, Señor,
de recibir toda gloria, toda adoración, de que nuestras vidas rendidas a ti es el regalo que tú quieres de Día del Padre, mi Señor. Que dependamos de ti, que confiemos en ti, que escuchemos tu dulce voz, Señor, haciéndote caso, dejándonos guiar por ti, mi Señor. Te ruego que en el corazón de cada uno de nosotros aquí, Señor, con tu Espíritu Santo hagas un cambio milagroso, Dios. Sin ti no lo podemos hacer. Te necesitamos desesperadamente y hoy te pedimos humildemente, pero de todo corazón y desesperadamente, que tu Espíritu Santo derribe los muros que tenga que derribar, que tumbe puertas si es necesario, Señor, pero que no permita que en nuestra humanidad nos alejemos de ti, Señor, y dejemos de depender de ti. Que entendamos que depender de ti es la parte más segura en la que podemos estar, el mejor sitio en el cual podemos estar, Señor. Por favor, guíanos con sabiduría, con tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos sobreabunde, Señor, todos los días de nuestra vida. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminamos cantando esta canción